membresía de Club Trendy es exclusiva. Actívala en el 1040. Radio Mujer. Ya regresamos, son las 3 de la tarde con 34 minutos. Muchas gracias a terminación 2013 que dice, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos en cabina, atentos a la escucha de Club Trendy. Muchas gracias, un saludo para ti también, un abrazo muy fuerte. Y bueno, nosotros lo anunciamos al inicio de este espacio. Hay personajes de Disney que llegaron para quedarse. Hace algunos días que tuvimos a Carito que nos hablaba de las historias reales de Disney y los finales y quedamos así aterrorizados. Pero hay síndromes que se repiten en nuestra sociedad y que, bueno, adoptaron el nombre de algún personaje de Disney por sus características. Y para hablarnos de ello está con nosotros nuestra amiga, la psicóloga Mariana Iturbe. Marianita, bienvenida a Club Trendy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta y muy... vamos a hablar de un tema muy interesante. Ay, me encanta este tema. Yo creo que son muchos síndromes y vamos conociendo por qué se les dio este nombre y cuáles son. ¿Por cuál iniciamos, Mariana? Mira, el síndrome es algo que es el conjunto de varias características o de varios síntomas, por así decirse. Entonces se les da este nombre. Este nombre se da para que la gente pueda identificar estos síntomas y entonces puede decir, casualmente puedo llegar a tener esto o puede un compañero mío, un familiar mío tener esta situación. No se conoce, por ejemplo, el síndrome de Pinocho. Bueno, no se diagnostica de esa manera. No vas a salir con ese diagnóstico, ¿no? O sea, es la un mitomanía. Coloquial, claro. Ajá, exactamente. Pero es un nombre coloquial para que la gente pueda entender a qué nos referimos o que se le haga sencillo poder identificar a las personas con este tipo de situaciones. Y que sí va a ser sencillo, lo vamos a ver. No, el primero que vamos a hablar es el más conocido, que es el síndrome de Peter Pan, ¿no? Es este trastorno, por así decirlo, es personas que tienen inmadurez a nivel psicológico y social y que son un poco narcisistas. O sea, ¿cómo identificar a estas personas? Bueno, yo creo que viene una generación bastante complicada en este aspecto, porque muchos niños que yo he tenido en el consultorio me dicen que ellos no quieren crecer. Ser adulto es aburrido, ser adulto es pura preocupación, ser adulto es pura responsabilidad y nada de diversión. Entonces, yo creo que esto lo vamos a ir viendo más, ¿no? Y creo que esto está un poquito más alto el índice en cuanto a los hombres, ¿no? Donde les cuesta trabajo afrontar el compromiso, hacerse responsable, pensar en los demás. Solo pensamos en lo que nosotros queremos, en el momento que lo queremos. Es que tú no me atiendes, es que tú no me das toda la felicidad que yo necesito. Y pensando en los niños del futuro, creo que aquí me brincan varias cosas. Las familias más pequeñas obviamente tienen más tiempo de atención. Quiero pensar, bueno, es relativo, ¿no? Tal vez tengan jornadas de trabajo muy, muy largas y no estén todo el tiempo, pero sin embargo el tiempo que estoy es, te quiero dar todo, te quiero comprar todo, ¿no? Exactamente. Y ahí en ese sentido entonces estamos trabajando quizás con el ego de los niños. Sí, estamos compensando de una manera terrible, porque lo que estamos haciendo es, como tú dices, no te cubro las necesidades afectivas que tienes, pero te cubro en exceso las materiales. Entonces el niño va construyendo en su mente esta compensación de decir, voy buscando lo material para satisfacer mis necesidades afectivas, que eso es imposible. Pero entramos en este ciclo, ¿no? Y entonces, por eso es Peter Pan, porque, bueno, este cuento es del niño que no quería crecer. Y ahora lo vemos también, aunque hablas de niños, también vemos adultos, el típico, a lo mejor que no quiere irse de casa, ¿no? Que ya pasa la cuarta década y que se sigue sintiendo joven en el mejor de los casos, aunque tal vez sí contrajo responsabilidades, pero sigue pretendiendo ser
chico eternamente. Sí, creo que esto es visible. En el momento que tú no buscas la independencia y empiezas a encontrar miles de factores por los cuales es beneficioso quedar en casa, claro, es muy beneficioso, pero también te quita responsabilidades como adulto, ¿no? Uh-huh. Entonces ya estamos hablando de este síndrome de decir, el muchacho o la muchacha que están en casa, tienen 40, realmente no se hacen cargo de la casa, no es como que ellos se hagan cargo o compartan las responsabilidades, sino mi mamá me plancha, mi mamá me lava, mi mamá me cocina, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que yo gano es para mí, para mis lujos, para mis viajes, para mis cosas. Entonces, bueno, estamos hablando totalmente de esta parte de personalidad narcisista, donde solo lo que yo tengo y como yo me veo es lo que me hace feliz. Uh-huh. Hablamos de problema, pero ¿cuál será la solución? Sé que no hay una fórmula mágica, no hay un polvillo de campanita para quitarles el claro, pero ojalá. ¿Dónde lo compraré? Pero ¿cómo hacemos para modificar a lo mejor una estructura ya trabajada durante muchos años? Mira, yo creo que lo primero es, si tú tienes niños chiquitos, es importante la responsabilidad. Enseñar que todo requiere un esfuerzo, estamos peleados con el esfuerzo, sí. No queremos el esfuerzo. Pero si cambiamos esta visión de que el esfuerzo te va a traer cosas positivas, entonces los niños van a ir aceptando el esfuerzo y entonces se van a dar cuenta que ser adulto es interesante porque tienes esfuerzos, pero también tienes beneficios. Y esto es algo muy importante desde los adultos. Si tú como adulto no le muestras a tus hijos que ser adulto es interesante, divertido y algo bueno, no lo van a querer. Si eres adulto y te estás dando cuenta de eso, te has dado cuenta que muchos de tus pensamientos es rehuirle a la relación, llevas 9 años con tu novia, ¿no? Y no hay esta decisión de para cuándo, llevas mucho tiempo sin tener tú las riendas de tu vida, por así decirlo, haciendo lo que quieres, sino que eres como una víctima de la situación. Entonces es momento de que lo primero que debes de hacer es reconocerlo. Ahora, cada Peter Pan encuentra su campanita, que Wendy. Es lo más interesante. Y Wendy su también, campanita, ¿no? claro, entonces, claro. En este sentido, ¿cuál sería el síndrome que se complementa con el de Peter Pan? Sería el síndrome de Wendy, que bueno, eso entonces ya se vuelve una estadística altísima en México, porque a las mujeres estamos hechas para ser Wendy, ¿no? Que es el síndrome de Wendy son las personas que van a rescatar, que van a ponerse en el papel de mamá de los Peter Pan. Uh-huh. O que yo te voy a hacer que crezcas. No, me acuerdo de alguien que me decía, es que yo veo a esa persona y tiene un potencial tan grande, ¿no? Como diciendo, yo veo su luz, yo veo su potencial y quiero hacer crecer ese potencial, ¿no? Uh-huh. Pero cuando una persona no quiere, cuando una persona es Peter Pan, no lo va a afrontar. Entonces, Wendy es esta parte de hacer por el otro lo que no me corresponde hacer. Uh-huh. Y entonces, claro, en estas parejas siempre hay alguien que es Wendy, alguien que es Peter Pan. He tenido casos, por ejemplo, donde Peter Pan le entrega todo su dinero a Wendy, ¿no? Y Wendy es la administradora total y si quiere una coca, pues le pide a Wendy. Le pide a Wendy, ajá. O Wendy decide todo, absolutamente todo, le ayuda en su trabajo, le dice cómo vestirse. Qué impresionante, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahora, Wendy, ¿cómo encuentra su felicidad? Entonces, ¿cuál es la felicidad de Wendy? Es que ese es el problema, ¿no? Si vemos un triángulo, hay un punto del triángulo es un agresor, otro punto del triángulo es una víctima y otro punto es un rescatador. Uh-huh. Entonces, Peter Pan es una víctima para Wendy. Uh-huh. Uh-huh. Y Wendy es la rescatadora. Esa es la función. Hay niñas que van creciendo, muchas niñas, que vamos jugando a ser mamás, ¿no? Y de repente entonces ves las niñas chiquitas jugando con otros niños diciéndole, no, por ahí no, porque te vas a caer, ¿no? Y los niños diciendo, oye, una mamá chiquita, ¿no? Entonces vamos creciendo haciendo lo correcto, por así decirlo, y pensamos que tenemos toda esta parte de sabemos lo que hay que hacer y entonces tenemos que enseñarle al otro lo que hay que hacer y queremos moldearlo. También tiene que ver con el control. No es solo esta parte de ser las superheroínas, ¿no?
Y sobre todo pienso en quienes tienen a lo mejor niño y niña y nos están escuchando. Creo que esta interacción a nivel familiar es muy importante. ¿Cómo le das a cada uno su rol? Y cómo no haces de esa niña una Wendy, porque a nosotros todavía nos tocó en generaciones anteriores en donde era de ayúdale a tu hermano, acompaña a tu hermano, sírvele a tu hermano, y dices, ¿por qué si mi hermano tiene 2 manos muy grandes también, no? Entonces, ¿cómo haces para que ellos tengan este equilibrio? Y ese es un tema muy interesante que en otro programa vamos a hablar, porque hay un libro sobre el machismo sutil que decía, es que para ser mujer, desde que naces mujer ya eres mujer, pero ser hombre tienes que estar demostrando que eres hombre, ¿no? Entonces yo creo que sí, tenemos como padres que darnos cuenta de estas sutilezas de machismo, porque hay una realidad en cuanto a las mujeres y los hombres, ¿no? En cuanto a Wendy's, que son rescatadoras, y hombres que son víctimas o que son Peter Pan o que no quieren afrontar esa responsabilidad. Entonces, a los niños hay que tratarlos de alguna manera, cada quien con su personalidad, no únicamente con su género, sino con su personalidad, pero todo enfocado hacia la responsabilidad. Me encantó esa frase. Hacia la independencia también. Yo creo que de aquí va a ser un parteaguas para mamás y papás que a lo mejor no tengan una dirección de cómo trabajar la equidad desde casa. Voy a hacer una pausa comercial, la última del programa, pero regresamos para platicar de otros síndromes de Disney que, bueno, nos acompañan y que los vemos en la sociedad, o a lo mejor es nuestro, no sabemos. Vamos a platicarlo al regreso de la pausa. Club Trendy, una revista que lo tiene todo. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. De regreso, las 3 de la tarde con 48 minutos. Ay, me encantó el tema de esta tarde, los síndromes que tomaron su nombre de personajes de Disney. Y bueno, como nos decía Mariana Iturbe, que está con nosotros, nuestra psicóloga, decía que, bueno, no es que sea el nombre clínico, pero es una referencia para que nosotros podamos entender ciertas características, ¿no?, que le pertenecen. Son síndromes que se pueden trabajar, a diferencia a lo mejor de ya una enfermedad, una patología, me imagino, ¿no? Tú eres la experta. Vámonos con el síndrome de Blancanieves. Sí, como decís, Angelina, hay estos síndromes, por así decir, te digo, enfocan varios síntomas, pero estos síntomas pueden ser aprendidos, pueden ser síntomas de situaciones emocionales que hayas vivido, de cuestiones así. No estamos hablando de un trastornos más psiquiátricos o neurológicos, ¿no? Por Exacto. así decirlo. No es que ya naciste con eso y ya te quedaste casado con ese síndrome toda la vida, no. Puedes cambiar de princesa si quieres. Exacto. Vamos de Wendy a Blancanieves, no, qué miedo. No sé cuál está. El síndrome de Blancanieves hace referencia a una distorsión de la propia imagen y tiene que ver con la belleza y la juventud. Hace unos días estaba viendo un programa de operaciones, de cuando las operaciones salen mal y las reconstruyen. Y entonces llegó una mujer que dijo, es que yo quiero ser plástica, ¿no? Y entonces póngame todo, por favor, porque quiero ser bella pero plástica. Y dijo una frase muy interesante, dijo, es que yo lo que no quiero es parecerme a mi mamá. Me quiero cambiar, destruir, porque no quiero parecerme a mi mamá. Entonces, bueno, esto tiene que ver un poquito con este síndrome de la belleza, de la juventud, ¿no? ¿Cuánta gente está peleado con envejecer? ¿Cuánta gente estamos con una obsesión con la juventud y con la belleza? Pareciera que es un hecho de verdad que impreso en nuestro inconsciente social, de si no eres como el estereotipo de belleza, nadie te va a querer y nunca vas a ser feliz. No existes. No existes, ajá. No existes. Qué fuerte, ¿no? Esta vez vi, hace muchos años que no me tocaba ver el certamen completo de Miss Universo,
Y era sorpresivo. Por ejemplo, vimos a la chica de México, sí, muy guapa, pero súper delgadita. Y comentaban que no era, que empezaban a verse como curvas más pronunciadas, a diferencia de otros años, teniendo la visión de que regrese a lo mejor ese cuerpo sinuoso como estereotipo de belleza, porque las cifras de anorexia son alarmantes. Exactamente, y justamente creo que entra perfectamente este concurso de Miss Universo en este tipo de síndrome, porque la pregunta sería, ¿por qué juzgamos algo con lo que la gente nació? Algo que no se ganó, algo que no trabajó por, sino es la naturaleza, es la genética, entonces no debería ser algo que estuviera sujeto a un premio. Debería ser, bueno, algo con lo que uno dice gracias por estos genes, ¿no? Y el que canta dice gracias por esta voz, pero no es algo que tenga que estar como en juicio, porque el problema es que ya todos hablan de si está guapa, si no está guapa, si está gorda, si está flaquita, y eso afecta muchísimo a todas las mujeres. Dicen que a tu hija nunca le menciones ninguna característica de su cuerpo. Sino que hables de otras cosas de ella, pero no eso. ¿Y cuántas veces las mujeres somos las mismas por esta competencia de si no soy bonita, no soy joven, nadie me va a querer? Entonces perdemos la hermandad entre mujeres y nos deshacemos. ¿Qué pasa? Para complicar un poquito más el caso, si a lo mejor sí fuiste bonita, sí eres bonita, pero ya avanzaste en edad, digamos, ya estás a media década de los 60s y tienes una hija que está floreciendo, a lo mejor, porque yo había escuchado algo sobre el síndrome de Blancanieves también, que tenía que ver con la rivalidad, con la belleza de la hija, claro, y con la juventud de la hija, y que había momentos clave en donde esta relación madre-hija se conflictuaba. Por ejemplo, cuando la hija empieza a menstruar, cuando la hija se casa, ¿no? O cuando está en esa época de belleza plena. ¿Puede ser? Yo creo que las relaciones madres e hijas siempre son bastante complejas, ¿no? Porque dicen que es tu reflejo, y entonces es tu reflejo y tu sombra al mismo tiempo, y entonces esto es complejo. Pero creo que si tu valor estaba puesto en la belleza, estaba puesto en la juventud o en la atención de los demás hacia ti, y entonces llega otra, y no te tienes que ir a su flor de la vida, nace otra, y entonces se le pone atención y tú no puedes con eso, tú no puedes con que papá quiera a su nena, ¿no? Claro. Entonces desde ahí ya hay un problema donde tú no estás madura, no estás lo suficientemente adulta como para ser madre. O sea, hay que pensar en esta parte de donde estás necesitando o tienes unas necesidades afectivas que están peleando aquí con la parte de dedicarte a otra persona. Y como, por ejemplo, cuando alguien lleva al extremo este tema de la belleza, ¿no? Llegada una época, se empieza con la carrera de las cirugías. Y digo carrera porque a veces no paran. Y creo que no está mal hacerse un arreglito, pero llega un momento que cuando son demasiados, pues ya de plano hiciste exactamente lo contrario. Terminaste viéndote mal y termina la gente por notar esas cirugías. Pero me imagino qué difícil, Angelina, es justo después de la operación verte. Y no es un corte de cabello que crece. Es realmente, y lo hemos visto en varias artistas, una deformación que va a quedar y que ahora te tienes que adaptar a ella. Y muchas veces tienes problemas y trastornos de, esta no soy yo. Imagínate cómo reacciona tú, si en el peso a veces reacciona cuando adelgazas mucho, no puede cambiar tan rápido tu imagen de ti misma. Ahora en una cosa permanente y tan rápida de una operación, entonces sí puede generar muchos trastornos esto. Y yo creo que más bien hay actrices que nos ponen el ejemplo, desde una Meryl Streep, desde de ese tipo de, ahorita se me fueron los nombres de varias, pero cantantes también, que nos están enseñando que la belleza no tiene que ver con el estereotipo que nos están manejando, claro, sino que la belleza tiene que ver con lo que proyectas y con apreciar los rasgos culturales de cada
Y hombres y mujeres, yo creo que aquí complemento con decir, nos ponen el ejemplo de lo que sí se hace y también de lo que no. Claro, a mí me claro. sorprendió mucho, por ejemplo, Camilo Sesto, que era guapísimo y creo que hubiese sido un hombre maduro, bastante atractivo, pero hizo unas cirugías que fueron excesivas y que terminaron por hacer que se viera muy, muy distinto y muy criticado. Pero bueno, vámonos con el último síndrome antes de que termine el tiempo. Ok, el complejo de Cenicienta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es el deseo de la mujer por ser salvada por un príncipe azul. Esto quiere decir que nuestra generación, ¿no?, está impreso en todas las juguetes, caricaturas que veíamos. Y es cierto, de repente todas las mujeres les piden al hombre que sea su todo, ¿no? Y que la salve y no se dan cuenta que siempre hay un costo de esto, ¿no? De ser salvadas. Que la salve, pero ya, ¿no? Claro. Sí. Recuerdo muy bien a una paciente que me comentaba que fue a comer con alguien y entonces él le dijo, es un gesto muy amable, que él le pidió lo que tenía que comer, ¿no? O sea, como, ay, tráenos esto y lo otro y lo otro. Y entonces después me hablaba que esa fue como su primera contacto con la persona y después me hablaba de todo lo controlador que él era y todo. Entonces, cómo esta visión de repente de caballerosidad extrema, por así decirlo, podemos caer en esta parte de que qué amable persona, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta que está hablando de su personalidad. No necesita ser rescatada porque la única que puede encontrar su felicidad eres tú. Este tema es muy complejo. Hay muchas generaciones víctimas de esta idea Sí, de claro. te van a rescatar y te van a solucionar la vida, pero ¿qué tal? Y yo les planteo a quienes viven en este sentido, ¿y qué tal si esas soluciones pues no son las que te gustan, no son las que van contigo, no son las que te hacen feliz, ¿no? Pienso en aquella época donde te asignaban un esposo y no te quedaba de otro. Qué sufrimiento tan fuerte. Pues bueno, Mariana, concluimos el tema con algún mensaje final. Yo creo que algo muy importante es conocernos, saber qué cosas necesitamos trabajar en nosotros, qué de estas cosas que dijimos representando a las películas de Disney, que ese es un tema también bastante interesante, qué me checa, por así decirlo, y empezar a trabajar en eso, empezar a darnos cuenta que todo tiene que ver, todos estos complejos y síndromes tienen que ver con no afrontar la vida, no saber quién soy, qué quiero y hacia dónde voy, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante desde como papás hasta hacia los niños y como adultos, como parejas, estar bien conscientes de decir, tú eres el único responsable de a dónde va tu vida. Entonces, hacia allá vas. Muchísimas gracias, Mariana. Me quedan algunos segundos, por favor, tu correo, tus redes sociales, tu teléfono. Muy bien, Facebook, El Arte de Ser Padres, y mi teléfono es 333-662-3521. 333-662-3521. Mariana, te esperamos muy pronto aquí en Club Trendy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias a terminación 2385 que dice, hola, qué buen tema hoy, Angie. Saludos, muchas gracias y un abrazo para ti, Amparo González. Gracias por escribirnos. Mañana regresamos con más y con la pila recargada en punto de las 3 de la tarde en una emisión más de Club Trendy. Gracias a Claudia Arias, gracias a Arturo Cervantes. Yo soy Angelina Becerra, que tengas muy buenas tardes.